Buenas noches, bienvenidos. Estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de las agendas nacional e internacional. En estos tiempos electorales, el chapulineo, este concepto que los mexicanos con ingenio han inventado para referirse a los políticos que cambian de un partido a otro, de un cargo a otro, y que se ejerce sin menor escrúpulo ni recato, es lo que prevalece de cara a las próximas elecciones. Políticos que saltan de un partido a otro, de un cargo a otro, sin importar las críticas de separarse anticipadamente de los cargos para los que fueron electos, sin respeto a los electores que los eligieron para esos cargos. Esos chapulines electorales evidencian hoy, sin duda, las nefastas consecuencias de todo régimen partidocrático que es como el que vive en México. Buenas noches a todos los invitados. Está con nosotros hoy Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del diario Excelsior. Bienvenida, Fabi, buenas noches. Buenas noches. También saludo a mi compañera Leticia Robles, colaboradora, reportera del periódico Excelsior. Buenas noches, Leti. Buenas noches a todos. Leti, ¿cómo estás? Buenas noches. Y a José Buendía, columnista Gerardo, de Excelsior, Fabi, conductor Leti, de Excelsior TV también en el programa Buen año. Nos Encontramos. Buen año Buen para año, todos. buen año. Buen Buen 2018. Muy bien, pues empezamos este año pues desde antes, pero ya se empezó la efervescencia de los señores senadores, diputados, que aspiran ya a otros cargos sin siquiera haber concluido para el cual fueron electos. Hay un gobernador que quiere ser candidato a la presidencia de la República, senadores que quieren ser candidatos a gobernadores, diputados que quieren candidato a senadores, diputados que quieren ser candidatos a alcaldes de ciudades más o menos importantes, y todavía más, señores militantes de partidos políticos muy acendrados y que de un día para otro están en otro partido que era su enemigo hasta 24 horas antes. Es un fenómeno que se da mucho en los tiempos electorales, tampoco es nuevo, no nos espanta, pero pues ahí está, Pepe, este tema que está invadiendo entre muchos el proceso electoral del 2018 que culminará sobre todo con la elección del presidente de la República y con un nuevo Congreso de la Unión. Pues arrancamos el año con las elecciones más complejas que hemos tenido en nuestra historia, simplemente por el número de cargos que se van a elegir, y eso explica el movimiento político que se está dando en casi todos los partidos y en casi todos los estados. Más de 2.000 cargos de elección. 3.400, perdóname. 3.400 cargos de elección popular que se van a tener que disputar el 1 de julio. La otra parte, desde luego, incluso la propia ley obliga a que algunos de los que aspiran tengan que dejar sus cargos para poder competir. El marco jurídico está, digamos, empujando a que se produzcan pues, muchas de estas renuncias en muchos de los casos de políticos que legítimamente pues, quieren aspirar a un cargo de elección popular. Y el último caso al que te referías me parece que tenemos que verlo en el contexto de las precampañas hoy en marcha, y es que además de los que legítimamente aspiran y renuncian a sus cargos, o los que empiezan a moverse para tratar de conseguir alguna nominación, alguna candidatura, sí están también los reacomodos que se están dando al interior de los propios partidos y entre ellos, pues, figuras que pudieran incluso calificarse chapulines, le decimos aquí, en otros lados les dirían tránsfugas. Pero habría que verlo, me parece, que en el contexto pues, de el reacomodo de fuerzas políticas, de alianzas, de construcción de alianzas, de ruptura de alianzas que se están produciendo en estas extrañas precampañas. La precampaña, o una especie de simulación de campaña que el propio marco jurídico produce, porque pone, desde luego, abre la competencia política, pero no puedes pedir el voto, por ejemplo, en el caso de
los partidos que tienen un solo candidato, a pesar de que no se puede pedir el voto, lo que sí estamos viendo es una lucha política muy intensa entre los distintos partidos políticos y particularmente entre el Frente y el PRI. Y me parece que lo que estamos viendo y explica esos reacomodos y esos reequilibrios de fuerzas es quién se queda o quién logra descontar al otro para quedarse en el segundo lugar y ir a pelear a la elección presidencial con López Obrador. Me parece que esa es la lógica de lo que estamos viendo en este arranque de precampañas. Hay una lucha soterrada que se expresa en acontecimientos importantes, como por ejemplo lo que estamos viendo en el caso de Chihuahua, las denuncias sobre no solamente investigaciones de desviaciones de recursos del PRI a las arcas del Estado en el 2016 para los comicios locales, sino también los reclamos que el propio gobernador, una cosa bastante inédita, hay que decirlo, un gobernador que en plena precampaña está diciendo que está siendo castigado, que está sufriendo una reprimenda por estar investigando este caso de corrupción. Me parece que este y otros hechos más, seguramente los vamos a ver ahorita a lo largo del programa, incluso la propia remodelación, o la mini remodelación del gabinete presidencial, la salida de los cambios en gobernación, se inscriben en esa lógica, el reequilibrio de alianzas para pelear entre el PRI y el Frente, quién se va a quedar con el segundo lugar para ir contra López Obrador. Fabiola Guarneros, dice Pepe que es una reestructuración de alianzas o algunas nuevas también. Sin embargo, los actores políticos son los mismos de siempre. No solamente es el caso del PRI, militantes del PRD, sobre todo, que ahora aspiran o quieren, ruegan ser candidatos por Morena, panistas que no saben por quién votar. ¿Tú cómo lo ves desde tu experiencia como reportera de asuntos políticos y que conoces a los políticos, tanto tú como Loti Robles, que además de reportearlos los conocen de alguna cercanía, en el sentido de cercanía profesional? Fíjate que el ejemplo más claro lo vivimos esta semana cuando Javier Lozano renuncia al PAN y mágicamente se incorpora a la campaña de José Antonio Meade. Pero vamos a ver qué es lo que preocupa al ciudadano o me preocupa a mí. El que no hay, yo difiero un poco de Pepe Buendía, porque ojalá y estas fugas o estas salidas o este chapulineo de los políticos se debiera a un principio, a una decisión, una aspiración de tejer una alianza verdadera. Es decir, yo, Javier Lozano o Miguel Barbosa, porque tenemos ejemplos de todos lados, ¿no? Siempre he sido congruente con mi forma de pensar, con mi visión política y con esto. Y quiero construir ese proyecto y me voy a ir sumando. Sin embargo, los vemos que cambian de partido, y perdón que lo diga, como de calzones. Y hoy están en el PRI, mañana en el PAN, luego en el PRD y terminan en Morena. Es decir, sin ningún propósito ideológico, con plataformas totalmente distintas. Entonces, revelan que lo único que les importa es colocarse donde hay y bien. Y así lo decimos. En el caso de Javier Lozano, pues era de los rebeldes, estaba con Moreno Valle, ¿no? Él dijo que cuando se empezaron a hacer todas las rupturas al interior del propio PAN, los mismos rebeldes tenían sus propios grupos. Cordero, básicamente con Calderón y Margarita Zavala, y Javier Lozano con Rafael Moreno Valle. En cuanto Rafael Moreno Valle decide cerrar filas por Anaya, por el que combatió Lozano frontalmente, y parece que la candidatura al gobierno de Puebla va a favorecer a la gente de Moreno Valle. Su esposa. La esposa de Moreno Valle, pues Javier Lozano, que aspiró, que trabajó en su estado, que se fue para allá. Fue secretario general de gobierno con Moreno Valle. Con Moreno Valle. Y con Gali. Y últimamente había estado haciendo en Puebla, hay que reconocérselo, toda su labor, porque él quiere y aspira, y en eso no me meto, es legítimo, él es político, eso se dedica, y quería estar en Puebla. Cuando Moreno Valle lo traiciona políticamente, le da la espalda y pone a su esposa, Javier Lozano se enoja,
rompe con el partido y se va con Meade. Pero ahí no hay... Sí, pero ahí no hay una política, no hay una plataforma, no hay una ideología. Él dice, yo me enojo. ¿Qué es lo que pasó con los chapulineo? Yo también le agregaría uno más, el chapulineo de los que están en los partidos y se vuelven independientes. O sea, de la noche a la mañana Margarita era panista y al día siguiente es independiente. Bronco fue priista toda su vida y amaneció siendo independiente. Lo mismo pasa, ¿no? Es decir, no es, me voy enojado del partido y voy a donde pueda yo hacer daño, porque finalmente se fragmenta el voto, ¿no? Donde hago menos daño y donde hay. Eso es a mí lo que me preocupa, que lo único que están revelando nuestros políticos cuando hay una crisis de credibilidad en ellos es que solo les importa en dónde hay y cuánto les van a dar. Leti, los cuatro que estamos aquí en mayor o menor medida vivimos, leímos, estudiamos teorías que de repente empiezan a dejar de ser valederas. No valederas, por lo menos dejan de ser moda. Vivimos la época de las ideologías muy marcadas, somos las generaciones que alcanzamos todavía a conocer izquierda y derecha de acuerdo con la definición tradicional desde la Revolución Francesa, con todos los cambios que ocurren, por supuesto, no puede ser todos sus matices. Todos sus matices. Sin embargo, en México, hasta hace los menores de 40 años no lo van a recordar, había dos opciones legales, reconocidas jurídicamente, que era el PRI, que se basaba supuestamente en la ideología del nacionalismo revolucionario, el PAN, que era considerado un partido de derecha, y ilegal, la izquierda del Partido Comunista. Y había dos partiditos más que le llamaban muy decentemente adláteres al PRI, que era el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Satélites, por decirlo de otra manera. Esto se acabó, parece ser. No hay los panistas, Fabi acaba de citar a Margarita Zavala. A mí en lo personal me parece que Margarita Zavala sigue siendo más panista que el candidato que propuso el PAN a la presidencia de la República. Casi. Javier Lozano, lo citaron ustedes, siempre ha sido más priista que panista. Fue priista durante el gobierno de Zedillo, incluso fue subsecretario de Gobernación durante el gobierno del presidente Zedillo. ¿Qué pasa? Tú en el Senado conoces, Fabi citó, a los rebeldes del PAN. Lozano se ha sumado al PRI, Ernesto Cordero llama, dice que hay que dar la lucha interna del PAN y otros amenazan con que van a votar por Meade porque no les convence Margarita o al revés. Cuando tú platicas con estos políticos, también en el caso de Morena, pues la bancada del PRD en el Senado se deshizo prácticamente y todos saltaron a Morena en busca de una candidatura, no ninguna ideología. Cuando tú te encuentras con ellos, cuando platicas con ellos, ¿qué explicaciones te dan? Mira, yo creo que desgraciadamente en este país tenemos a profesionales del brincoteo que han desarrollado una capacidad inmensa de justificar hoy lo que criticaron ayer. Han aprendido muy bien a tragar sapos y lo disimulan perfecto, y uno hasta se los cree. No, es que mira mi convicción aquí. Yo creo que desgraciadamente es un vicio que no solamente toca a los políticos, sino que también a lo que se llamó en los últimos años, o se llama, la esperanza de la apuesta ciudadana. Estamos viendo a un actor, Sergio Mayer, que yo lo recuerdo como cantante de un grupo, de una canción muy pegajosa, que la bolita que subía y bajaba, y el muchacho con un cuerpo muy bien formado, él precioso, cantaba y se acercaba a sus compañeras, ¿no? Y después sé que es muy famoso por un show que yo no he visto, porque a mí en lo particular no me gusta ver a los hombres como objetos comerciales. No, como objetos sexuales sí, pero no como objetos comerciales. ¿Qué tiene que ver con hombres que se encueran, que exhiben su cuerpo? Ese señor, yo lo vi por primera vez en el Senado, en la 61 legislatura. Estoy hablando que estaba Manlio, Krill, toda esa generación. Muy sentado y muy acomodado con los priistas. Se tomaba fotos ahí en la vieja sede de Jico. Le vi mensajes muy amistosos con Calderón.
En esta legislatura, la 62 y 63 en el Senado, lo vi en las oficinas del PRI, en las oficinas del PAN. El señor se clavó en el papel que hizo de un presidente de la República y ahí estaba en el Senado, se sentaba, se fotografiaba con los senadores, pero muy cercano a los priistas y a los panistas. Hoy va a ser candidato de Morena. O sea, ya ni siquiera el ala ciudadana es tan pura como uno quisiera. Bueno, ¿por qué? Déjame solo interrumpirte para agregar un dato más. Daniel Jiménez Cacho, que ha sido su lucha izquierdosa todo el tiempo y lo hemos visto en los movimientos, salió en la conferencia de prensa de Javier Corral con la gente del PAN. Era un pequeño punto. Y quiero, digo, en esta dinámica realmente es lamentable que ya no existan las convicciones, sino el mero pragmatismo. Y el pragmatismo es bueno cuando tiene utilidad colectiva, no cuando tiene una conveniencia personal. Eso se llama conveniencia, no pragmatismo. Eso se llama sobrevivir y eso se llama aplicar el clásico de a mí póngame donde hay. ¿Sí? Claro. Ahora, es un error vivir fuera del presupuesto. por supuesto. Y entonces aquí ya se está acabando. Va a sonar muy feo, pero es real. Ese viejo dicho de que las ratas son las primeras que corren cuando un barco se está hundiendo. Yo lo empecé a ver en el 2000. Cuando el PRI empezó a bajar en las encuestas, de pronto ya todo el mundo era panista, foxista. No sé si se acuerdan. Como Alfonso Durazo, que ahora está en Morena, por ejemplo. Por supuesto, y Diodoro Carrasco, que no era secretario de Gobernación del PRI y ahora es panista y trabaja con Moreno Valle en Puebla. Hay muchos, ¿eh? O sea, el PAN pasó de ser un partido casi testimonial a tener una militancia a una agencia de colocaciones. Y entonces lo convirtieron en una agencia de colocaciones. Ahora, ¿qué está pasando? Cuando empezó Peña Nieto a crecer y que iba bajando el PAN, de pronto todo el mundo para allá, para el PRI, ¿no? Y ahorita ¿qué? Se están dividiendo en todos lados porque nadie sabe quién va a ganar, aunque las encuestas te digan mil cosas. Yo no creo en las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues salto de un lado, salto al otro, a ver cómo está el asunto. Tú los ves, tú me preguntas, ¿qué te dicen los senadores? Yo un día le dije a Mario Delgado, usted se fue del Senado porque no había mecanismos democráticos para elegir candidaturas. ¿A poco la tómbola de Morena es más democrática que los procesos internos del PRD? Nada más se rió. Solo se rió. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa y regresamos con Pepe Buendía para decir qué ofrecen o qué pueden ofrecer los partidos y los políticos en este momento, ¿no? Parece que ya ni ideología, pero no hay nada que los sustituya más que ocurrencias. Regresamos a Entre Líneas, estamos hablando de este tema tan coloquial, por decirlo así, del chapulineo de nuestros políticos, tanto en los partidos como en los cargos públicos. Pepe, tú conociste, yo los conocí, había, por ejemplo, panistas, priistas, izquierdistas que no los podías imaginar nunca en otro partido, que tiene una sólida formación ideológica, que los votantes informados, hay que decirlo también, pues sabían que votar por cualquiera de ellos significaba optar por un proyecto de nación, a veces muy simplificado para los que no estaban tan informados, pero finalmente había, digamos que proyectos partidistas, planes de gobierno, y eso se perdió. No solo en México, Pepe, deja decirme. Yo creo que ese es un problema de todo el mundo. Y ahora nos encontramos ocurrencias, compra de votos directa, renta mínima mensual, becas para ninis, y tarjetas, salarios rosas y salarios lo que tú quieras. ¿Qué podemos esperar los mexicanos? Es cierto que no solamente en México, sino en otras partes del mundo ha habido, digamos, un desdibujamiento de las ideologías o de modelos muy definidos, ¿no?, sobre posiciones políticas de derecha, izquierda, etcétera.
Y México no ha sido la excepción. Poco a poco se han ido borrando esas fronteras, en buena medida creo que a favor o en función también de centrar la oferta política en la atención del propio electorado. Es decir, tratar de poner o dar lo que creen que el electorado está esperando que le digan o que le ofrezcan, y ahí desde luego se abren amplios márgenes para la entrada de propuestas populistas, no solamente de derecha, sino también de izquierda. En el caso nuestro, además es cierto que toda esta, digamos, volatilidad dentro del mundo de la política tiene que ver con que son los mismos, y eso lo que refleja además es una muy baja capacidad de renovación al interior de ese propio mundo. Están los mismos de siempre y algunos llevan décadas en el mismo lugar o en los mismos circuitos. Junto con esto, me parece que hay un tercer elemento que también está jugando un poco en el comportamiento y en las conductas de muchos de los actores políticos, y tiene que ver, sí coincido ahí, no estamos tan en desacuerdo, Fabi, por supuesto que es la búsqueda, digamos, neta y dura de alcanzar un puesto y alcanzar algún coto de poder, pero también creo que lo que estamos viendo es frente a la posibilidad o las posibilidades de que haya alternancia. Y no solamente estamos hablando de una posibilidad. Hoy, si vemos las encuestas, están bastante repartidas a tercios las intenciones de voto del electorado. Esta incertidumbre y la posibilidad de que digamos, haya, tomando, digamos, una elección a tercios como hoy está, 60% de posibilidades de que haya una alternancia, pues evidentemente hay una incertidumbre que lleva a muchos, no solo individuos, sino grupos políticos, a tratar de ver cómo pueden ponerse a salvo, cómo pueden defenderse, cómo pueden tratar de evitar que la amenaza de ruptura de los pactos de impunidad los alcance. Eso me parece que es una de las cuestiones que hoy está gravitando en el movimiento, no solamente de los chapulines individuales, sino incluso en la fragmentación o las divisiones que hemos visto al interior de los propios partidos políticos. Ahí está el caso del PAN, que es, digamos, el más notable, pero no el único, en la división que se produjo no solamente por la salida de Margarita Zavala del PAN, sino con el realineamiento del grupo de los calderonistas en el entorno de la candidatura de Meade. Varios de ellos han dicho que van a votar por él. Hemos visto cómo han actuado y cómo han votado en el Senado, y hoy tenemos, tú lo recordabas, a Javier Lozano como el vocero, uno de los voceros de Meade. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar Meade poniendo a Lozano como vocero? Pues más bien nadie duda de las capacidades de comunicación de Javier Lozano, están fuera de duda, pero significa, tiene una historia, tiene un perfil. ¿Qué comunica o qué pretende comunicar un candidato que se quiere presentar como ciudadano, como es el caso de Meade? ¿Plural? ¿Qué es plural? ¿Es plural? ¿Les parece? Tú preguntas que no, yo busca. lo que creo es que finalmente es el guiño político a los que todavía no definen su voto dentro del propio PAN. Y también es como quitarle votos a Margarita Zavala, porque si bien es cierto que en el PAN hay un gran descontento y una gran crisis, esto también te refleja pues no solo la crisis de credibilidad en los partidos, sino en el propio PAN, la crisis interna. Porque hay panistas como Cordero que dicen, no se salgan del PAN, no hay mal que dure 100 años. Imagínate un panista diciendo, estamos mal, no va a durar 100 años. Ya te están diciendo, no voten por Anaya, en principio. Y luego una Mariana Gómez del Campo que te dice, pues yo sí sigo en el PAN, aquí voy a seguir, aquí me moriré, pero voy a votar por Margarita, ¿no? Entonces, creo que miren la estrategia política, más allá de la imagen polémica de Javier Lozano, porque eso tiene una imagen muy polémica, lo que hace es ese guiño para seguir dividiendo, ¿eh? No sé si con buenos frutos o no, pero para mí es un guiño. Ahora, también ahí habría que ver qué consecuencias tiene esas decisiones que toman. A ver,
el PRI tiene oficialmente 5 millones de militantes, 5.6 millones de militantes. Es el partido con el mayor número de militantes que existe. Y resulta que tú pones en una posición clave a un señor que se fue cuando perdieron, que los denostó desde la oposición y que ahora regresa y le das una posición clave. O sea, quiere ser un mal mensaje para los militantes. Para el priismo. Una cosa... ¿Es un rebelde cuando le va mal? Es lo que está tratando de decir. Exactamente. Y a lo que voy es a esto. A ver, ¿ustedes creen en verdad que en esa capa elitista del PRI, de los profesionales de la política, no exista alguien del perfil de Lozano? Claro que lo hay. Inteligente, entrón, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Por qué no un priista? ¿Por qué Lozano? Yo sé que ese nombramiento dejó congelados, pero congelados a muchísimos priistas. Bueno, no es lo el entienden, único, no lo explican. No es el único, está también Alejandra Sota, hasta donde entiendo, ¿no? Sí. Coordinadora de ellos la campaña, Y la pueden ex vocera de Felipe Calderón. Les doy un dato. En el ensayo previo a cuando se presentó Mide en el Plutarco Elías Calles para decir sí, soy el único candidato que he registrado, Alejandra Sota está ahí en el ensayo general, el del sábado. Y habiendo ahí César Augusto Santiago, Flores Ricos, o sea, gente de militancia priista dura, no estamos diciendo que sean los mejores o no, que han hecho campaña, estrategia, estructura, en el caso de César Augusto y en el caso de Flores Rico, eran hasta libros de comunicación hacían, ¿no? A ver, que vivieron al partido en su peor crisis, con la multa del Pemex Gate, que no tenían literalmente dinero ni siquiera para comprar un rollo de papel higiénico. No lo tenían. Ellos se quedaron ahí. Muchos priistas se quedaron ahí. Ahora resulta que con el paso del tiempo, como hay una urgencia por mantener el gobierno, háganse a un lado los priistas y metamos a toda esta gente. Yo puedo entender el toque ciudadano que le quieren dar, pero ¿hasta dónde va a quedar el partido? ¿Marginado totalmente? A ver, Pepe, buen día. A decir con esto, metió por ahí un tema que es bien interesante y que quizá no nos dimos mucho cuenta ni nosotros ni nuestros televidentes. Pepe dijo la ruptura de pactos de impunidad. Esto significa, eso es parte de las alianzas. Claro. Y pensé yo de inmediato en el perdón que se obtiene, el perdón político, la purificación política que se obtiene cuando recibe uno la bendición de uno de los precandidatos, bueno, el único candidato a la presidencia de la República que existe en este país, que se llama Andrés Manuel López Obrador. A ver, no solamente es la ruptura de los pactos de impunidad, ya existe en México la manera de purificarse y conseguir que el siguiente gobierno se olvide o no te persiga. A ver, Pepe, explícanos esta ruptura de los pactos de impunidad que tú pusiste en la mesa y ahorita te seguimos. No, y te doy un dato más. Fausto Vallejo. Fausto Vallejo, investigado, relacionado con uno de los grupos de narcotraficantes de Michoacán, que lo vimos en el sexenio con Calderón, las imágenes, los videos. Hoy va como candidato del partido que va en alianza con Morena. Iba con Morena y como reclamaron, entonces ahora va con los otros dos, por favor, que son estamos viendo mentales. que es una conducta que no es privativa de ninguno. No. Lo que estamos viendo por supuesto, es que las coaliciones o las alianzas son en buena medida decisiones de las fuerzas mayoritarias para tratar de amortiguar un poco la fragmentación política que le resta posibilidades e incrementa la incertidumbre para cada uno de ellos o para todos para poder posicionarse en función justo de la suerte que puedan correr y de los resultados que puedan obtener en el proceso electoral. En los últimos años y particularmente en este sexenio hemos vivido enormes denuncias de escándalos de corrupción. No estamos revelando absolutamente nada nuevo que implican a grupos políticos y que incluso las seguimos viendo y dominan hoy las precampañas. ¿Cuál es uno de los temas que hoy está dominando las precampañas? Quizás son dos. Uno, desde luego, es la inseguridad y la otra es el tema de la corrupción, particularmente la corrupción de los gobernadores
y ahora tenemos sobre la mesa un nuevo caso que es el de César Duarte. La posibilidad de perder el poder, de salir de los espacios de privilegio o donde puedas, digamos, ponerte a salvo de las investigaciones y denuncias es una razón suficiente para buscar encontrar la manera de tejer alianzas. De construirte tu burbuja. Que te reduzcan, claro, que te reduzcan la amenaza de ser juzgado o eventualmente juzgado por un próximo gobierno en caso de una alternancia que evidentemente incrementa las posibilidades de eso, ¿no? Y eso ha ocurrido durante muchos años. Porque ahorita que hablas de eso, se me vino a la mente el Negro Sansores en Campeche. Todo el mundo hablaba de un gobierno... Carlos Sansores Pérez, líder nacional del PRI. Y exgobernador de Campeche. Y que cuando fue gobernador de Campeche fue acusado incluso de ser un cacique, si no mal recuerdo. Su hija, beneficiaria directa de todas esas acciones que hizo su padre, cuando se enoja con el PRI, se va a la izquierda y ahora es de Morena. Y es, digamos, una heroína de Morena. Recuerdo a Bartlett. Bartlett estaba señalado como un secretario de Gobernación durísimo. Por eso le atribuyen lo de la caída del sistema, y luego cuando fue secretario de Gobernación, Chihuahua, por ejemplo. Y después cuando el fraude en Chihuahua, y después como gobernador de Puebla, fue acusado de perseguir, de matar, de hostigar a la oposición. Pero se fue a la izquierda y ya no pasó nada. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que este chapulineo también tiene que ver con el hecho de que no importa que yo sea un corrupto, si me paso al lado correcto de la historia, voy a quedar impune. Bueno, lado correcto entre comillas. Pues ¿no? sí, no, en esa lógica que ellos tienen. El año pasado, el Excelsior, permíteme, déjame terminar. El año pasado, Excelsior, en estas fechas, publicamos un trabajo muy interesante sobre las corrupciones a niveles estatales. ¿Sí? Fuimos el primer periódico que documentó, y el único que sumó absolutamente todos los fraudes estatales. Y una de las aristas de ese trabajo era que la alternancia política en los estados no había acabado con la corrupción. En ningún caso, en ninguno. Que si iba al PRI llegaba el PRD, que si se iba al PRD llegaba el PAN, que si se iba al PAN llegaba el PRI. En ningún caso. La alternancia política no le garantiza a ningún estado del país acabar con la corrupción. Hoy nos dices que es una de las grandes temas, además de la inseguridad, vamos a perseguir a los corruptos. ¿Sí? ¿A qué corruptos? A mis corruptos no, nada más a los corruptos de enfrente. Porque aunque nosotros también hagamos lo mismo, los de enfrente son peor, nada más porque están del otro lado de la banqueta. ¿Quieres no ser perseguido? Pásate de este lado de la banqueta. Entonces, por eso estamos viendo que como el ex gobernador de Michoacán, pues ya se está pasando a la banqueta correcta. Bueno, a ver, lo vimos en las campañas estatales desde 2016. Una de las principales, no estamos descubriendo el hilo negro, una de las principales ofertas en su momento en varios de los procesos electorales locales fue: voy a meter a la cárcel a mi antecesor porque robó. En efecto, el tema está sobre la mesa y forma parte de las ofertas políticas o del centro de las ofertas políticas que ya los partidos han puesto en la lisa. No es nuevo tampoco, los partidos en muchos de los casos han crecido, de explotar el odio o los rencores de los afectados en uno u otro. Y en este caso, por supuesto, el tema de el juzgar o llamar a cuentas a gobiernos que han desviado recursos forma parte de las ofertas, o ya ha formado parte de las ofertas electorales. Coincido contigo en que no se aparta de un viejo vicio que tenemos de la justicia en este país, que finalmente es no solamente apoyar la acción de la justicia, sino la utilización de la justicia de manera política. Claro. Y
con rasgos de negociación o utilización como un instrumento de castigo o de premio o de castigo. Eso me parece y también que de es legitimación, grave. ¿no? Sí. También de legitimación. Es decir, premio, castigo y además de legitimación. Desde antes, cuando no había alternancia, cuando el PRI era el partido único, no porque fuera el partido único, era el único que ganaba en este país, pues cada sexenio, así como había, se decía entonces, nueva tamalada de ricos, al siguiente sexenio también había casos en los que iban exsecretarios de Estado o algún gobernador. Los gobernadores los quitaban, pero secretarios de Estado a la cárcel, ¿no? Aunque fueran 6 Directores meses. de Pemex. Directores de Pemex, por cuestiones de corrupción. Sin embargo, otra de las razones que a mí me interesan esto del chapulineo, además de la corrupción, es algo que tiene que ver con las leyes mexicanas y tiene que ver con el sistema político, que parece que ya no funciona. Las leyes mexicanas se establecen, así están, y yo no llamo a no respetarlas, al contrario, hay que respetarlas, pero establecen que si tú quieres optar por un cargo público, tienes que renunciar al que tienes. Una de las características de la elección del 2018 es que por primera vez, quienes opten esta vez por buscar alcaldías en la Ciudad de México, presidencias municipales, diputaciones locales, federales, senadores, en el próximo periodo van a tener oportunidad de la reelección, que acabará con un mito desde la Revolución Mexicana. Vamos a un corte y regresamos con este tema. Regresamos a Entre Líneas. Estamos hoy platicando, discutiendo, debatiendo sobre los chapulines políticos, los chapulines en Oaxaca. Fabi, son muy ricos en la política, no son tanto. Una de las cosas que, además de lo que hemos platicado, la necesidad de pactos de impunidad, la necesidad de dinero, la necesidad de poder, en fin, también la imponen las leyes mexicanas. La no reelección de cargos de elección popular, empezando por la presidencia de la República y hasta los cargos más pequeños, todos de elección popular, pues impedía muchas de estas cosas que estamos viendo ahora. Esta elección del 18, una de las novedades es precisamente esa, ¿no? Salvo la presidencia de la República, quienes opten por cargos de elección popular podrán seguir y gobernadores también. Todavía no hay reglas claras y esto pues lo vamos a ver en los próximos años cómo se van a ir acomodando esas reglas. Pero yo me imaginé, cuando tú citaste de alguna manera, Pepe Buendía, esta situación mexicana, imaginemos, a ver, quiero dejarlo claro, son diferentes sistemas políticos, son diferentes legislaciones, son diferentes historias. Me imaginé al señor Obama, ¿sí?, renunciando a la presidencia de Estados Unidos para volverse candidato. Todos los días viajó por cuestiones de seguridad en el avión presidencial y nadie lo acusó de uso de recursos públicos. Todos los días usó los automóviles de la presidencia de Estados Unidos y los guaruras y todo, y nadie lo acusó de uso de recursos públicos. Somos historias diferentes. Pero en fin, allí está uno de los problemas de estos que nos traemos de uno a otro. Hay que renunciar y hay que chapulinear y hay que dejar el cargo que ya tenemos para hacerlo. En Estados Unidos hay carrera legislativa que en México se va a intentar hacer. ¿Qué más tenemos que modificar? A ver, en muchos de los casos sí es la propia ley, el propio marco jurídico el que está generando las distorsiones, y ahí está simplemente la simulación en la que se han convertido las precampañas, la obligación que muchos de ellos tengan que renunciar a sus cargos y luego reclamarles. Pero digamos que dentro de las anomalías, déjame ponerlo de esta manera, dentro de las anomalías democráticas que estamos viviendo, y tiene que ver, lo decía Leti hace rato, déjame retomarlo, que en efecto las alternancias no han supuesto una disminución de corrupción, a pesar pues de que la expectativa era que la sanción del voto corrigiera y disuadiera a los gobernantes respecto a sus prácticas y los obligara a rendir cuentas en ese acto, porque si no el partido no sería castigado. Y lo que vimos más bien es que la corrupción se democratizó entre todos los partidos y adoptaron las mismas prácticas y reprodujeron los esquemas de reparto de cuotas y de
cobertura de las prácticas de tráfico, de influencia y de hacer dinero o buscar hacer negocios para financiar, en muchos casos, a la política desde los puestos públicos. Es clave lo que estamos viendo, desgraciadamente, como incluso instituciones como la Secretaría de Hacienda, que había jugado un papel fundamental en la estabilidad y la estabilización económica durante los años de las altas inflaciones, dejó de tener ese papel, y las denuncias, no solamente por el caso de Chihuahua, sino en otros casos, de la utilización, por ejemplo, del ramo 23 como mecanismo de control político, es una de las cuestiones, digamos, que genera distorsiones al propio funcionamiento de los gobiernos, tanto locales como federales. Si esto es así, una de las cosas que preocupan ahora es y cómo va a funcionar en ese contexto de partidos cerrados un tema como el de la reelección. Cuando lo que ha dejado esta forma de operar de la democracia mexicana es un fortalecimiento más bien de los operadores políticos, de los que tienen capacidad de movilización y de los que logran vincular o traer o recibir recursos para, digamos, procurar campañas clientelares como las que hemos estado viendo desde el Estado de México y otras. Eso es preocupante, porque entonces esto puede ser un factor que explique por qué vemos cada vez un menor nivel de la propia clase política de nuestro país. ¿Marketing contra propuestas? Ve, por ejemplo, los perfiles de algunos congresos, y no tienes que ir a estados del sureste, sino a la Ciudad de México. Ve los perfiles de los diputados locales, de dónde vienen, qué han hecho. En algunos casos son premios a ser caciques locales, operadores de algún tipo de clientela. Control de clientelas. La propia ciudad. ¿Dónde están? ¿Dónde Cuotas están? para grupos de poder. Claro. ¿Qué es lo que estamos viendo incluso en las precampañas en la ciudad? La irrupción de actos de violencia, en muchos de los casos propinados por ellos mismos. Por ellos y por caciques locales, sí, que se han apoderado de demarcaciones territoriales como si se trataran de un feudo. Si esto se produce sin reelección, me pregunto cómo va a operar la reelección, por ejemplo, en las alcaldías de la ciudad. Y fíjate, perdón que interrumpa, pero que acabas de tocar un punto muy interesante, que es, ¿no? Por un lado estamos viendo cómo, pues sí, vamos a decirlo, en la delegación Coyoacán se está defendiendo los cotos de poder y se agarran a sillazos en un acto político donde se supone que puedes o no como ciudadano ir a escuchar propuestas, y hay esa agresión. Se defienden, exacto, los cotos de poder en ese lugar. Pero ¿qué te dice para un ciudadano común y corriente, en este caso de la Ciudad de México, que por un lado pasa esto en este escenario político, por el otro lado, mientras por las vías de redes sociales te inundan de spots con los precandidatos al frente, Salomón Chertorivsky, Armando Agüed, Alejandra Barrales, te saturan en las redes sociales, sí, ¿no? Con los spots, ya hasta no sabemos las cancioncitas, y cada día oyes que a alguien más cercano a ti lo están asaltando con arma de fuego. Eso ciudadano lo está viendo, lo está percibiendo y no les importa, porque por un lado quieren en otros estados más grandes proteger la corrupción, y acá lo que se vive, que es del día a día, la inseguridad, ni siquiera les importa, están más metidos en sus spots y cómo ganar, y estamos en precampañas. Imagínense lo que viene. Y un poco lo que tú decías, que sí, y lo que decía Leti, que en la alternancia no cura los actos de corrupción, más si te empiezas a rodear de gente que no tiene buenas cartas de presentación. Entonces, imagínense en esto de precampaña, ya empezamos a leer noticias de que fulano desvió recursos, que MID contrató programas, y no es cierto. No son ciertas. Y no son ciertas. Bueno, videos trucados, ¿no? En muchos candidatos, no solamente en el caso de MID, en el caso del observador, videos trucados. Lo de Venezuela. Lo de Venezuela, por ejemplo. Pues imagínate, ¿no? que nos espera.
sea, por un lado se inventa un sonido para un video de MIT, por otro lado se producen fotografías supuestamente en Venezuela, esta guerra sucia que va. Pero en el caso... bueno, el fake, no nos vamos a librar del fake. No, pero yo creo que tenemos que tener la capacidad, los electores. Los profesionales de la información. Pero también los electores, Leti, es muy difícil, pero yo le recomendaría a quienes solamente leen o ven o nos escuchan, a los medios, muy sencillo, ¿quién es la fuente? ¿De dónde proviene la información? ¿Sí? Siempre, eso es lo más, lo que hacemos los profesionales, es la primera prueba de decir de dónde proviene la información. En el caso de las fotografías de Venezuela no había ninguna fuente, ni nadie sabía dónde, ¿no? En el montaje del video de MIT, pues sí, se descubrió fácilmente de dónde provenía, y entonces cuando sabes de dónde proviene dices, pues es falso, absolutamente. ¿Prevés, Betty, una solución a este asunto de los chapulines electorales o los chapulines políticos? No, y además yo te voy a decir algo. Quiero comentar algo respecto de lo que decía Fabiola, relacionado con lo que decía Buendía y la reelección. Yo creo que este país no está preparado para las reelecciones de ningún tipo, porque no tenemos políticos profesionales. Lo que tenemos son marketing y muy buenos manejos de medios en muchas cosas, pero de muy poco fondo. Sheinbaum, apenas en septiembre, todo el país vimos que tuvo una crisis terrible por la tragedia en un colegio. ¿Y qué pasó con la directora? ¿Y qué pasó con los permisos de una delegación encabezada por ella y que tiene antecesores de su propio grupo político? ¿Sí? Porque Tlalpan ha sido gobernada por el mismo grupo político surgido de la UNAM, a los que yo conozco desde 1985 en función del CEU, de hace 1000 años. Entonces, desde ahí los conocí, me conocieron, quién sabe si se acuerden de mí, porque yo no formé ya después parte de ese grupo de élite universitaria, política, revolucionaria y de transformación de este país. Pero ella va ahora a mítines y le sacan un letrero, soluciona el colegio, y se enoja. Les molesta, eso es guerra sucia. O sea, un ciudadano no tiene la capacidad de exigirle a un político. Pero allá hay un hecho y hay una exigencia. El asunto de la guerra sucia, de las fake news, como se dice ahora, o como decíamos nosotros, las voladas, pues es otra cosa. Sí, ¿no? No, a lo que voy es a esto. Estos políticos les molesta que les digan sus verdades y entonces apuestan por mensajes, por marketing, ¿no? La propia Barrales tiene un historial criticable, pero nadie dice nada de eso. ¿Eso para qué? ¿No? Y voy ahora al Congreso. El Senado que está por terminar, que es la 62 y 63 legislatura, convirtió un espacio que los reporteros bautizamos como el chacalódromo, que es estas entrevistas desordenadas que se hacían y que se hicieron un orden para que fuera una especie de conferencia de prensa y ya no estarnos topeteando unos con otros. Transformaron el chacalódromo en la tribuna del Senado. Y entonces las iniciativas, los puntos de acuerdo, se presentan en el chacalódromo. Antes de que la tribuna. Bueno, ya ni siquiera se presentan en la tribuna, ¿no? El Senado de la República en estas legislaturas denostó terriblemente el peso de la tribuna misma del Senado de la República. Hay iniciativas y propuestas que se presentan ante los medios y ya no se presentan ante el Pleno. Ya nada más se les da turno. ¿Ya para qué? Están apostando a los medios. Muchos de esos senadores, me consta porque yo prácticamente vivo en el Senado, no hacen nada, más que conferencias de prensa, ¿sí? Y esos pueden convertirse en los que tengan la mayor oportunidad de reelegirse. Ese es el peligro. Al Senado puede llegar un legislador ciudadano de Jalisco, muy famoso, Kumamoto, ¿sí? Que porque impulsó una ley para cortar el presupuesto de los partidos, que bueno, esa es su obligación. Por supuesto. Era legislador,
yo conozco muchas legislaciones muy buenas. Por ejemplo, el evitar el acoso de las cobranzas. Eso me parece que nos afecta a todos los mexicanos. Ojalá pudiera reelegirse la diputada que lo propuso y lo hizo realidad, pero a ella ya no le toca eso. Curiosamente, esos legisladores que trabajan mucho no salen a las conferencias de prensa. No tienen tiempo, tienen que estar leyendo los dictámenes. Los que salen a las conferencias de prensa no le hacen mucho a jalar el lápiz. ¿Qué va a pasar en el Congreso con estos políticos más de marketing que de profesionales del mundo legislativo? Yo dije hace rato, les voy a hacer, aquí yo también tengo ocurrencias como tienen los políticos mexicanos y los televidentes que la tomen con humor, les pido. Decía que no concebíamos nosotros 4 que estamos aquí, algunos políticos del PAN, nunca los hubiéramos imaginado en el PRI o priistas fuera del PRI o del Partido Comunista en el PRI o mucho menos en el PAN. Había lo que decían en los deportes, amor a la camiseta o la camiseta bien puesta. Como quienes somos un poco mayores, pues no imaginábamos a un jugador de las Chivas en el América y al revés, o de los Pumas en el América, a pesar de Enrique Borja. Grandes fichajes. Exactamente, y entonces no sería una solución esa, que los partidos se convirtieran así como en equipos de fútbol y que en lugar de INE hubiera una especie de FIFA. Y entonces dijeran, a ver, yo partido revolucionario de Acción Nacional o Partido Revolucionario Café, ficho a Pepe Buendía, si por tanto le voy a dar la candidatura a gobernador del estado fulano de tal, a cambio que se venga conmigo, ¿no? Y entonces ya el INE que dijera, bueno, el señor Buendía le firmó un contrato a este partido y tiene la obligación de quedarse hasta que concluya su contrato, ¿no? Por lo menos. Bueno, a ver, ya tenemos algunos candidatos o pagar que las multas. Hicieron contratos para regular su candidatura, como fue el caso del alcalde de Cuernavaca, sí, ¿no? Fíjate, pero bueno, viene del fútbol, Claro, viene del fútbol. Ahora suena así como a, y entonces ya sabes, broma política. No, es una broma política, pero ya sabes que pero ya sabes que dice que no cumpliste el contrato, no tienes derecho a otra candidatura hasta que no pase determinado tiempo, ¿sí? Como ocurre con los futbolistas. Y sería más honesto y más claro, porque, por ejemplo, yo pensé, no, porque se supone que un partido político nació con una ideología, con una plataforma, con principios, o sea, yo, mira, todavía Roma, con principios. Pero entonces volteo y me acuerdo que hay una alianza de PAN con PRD, donde no metieron en su convenio de gobierno ni en plataforma lo que los hace tan distintos. Dije, no, pues mejor sí, que haya este mercado de no piernas. De piernas de políticos. El PES y Morena. Y porque además supondríamos que tendrían que tener ese contrato o esa rendición de cuentas no es con su partido en primera instancia, sino con la ciudadanía, que son lo que lo representa. Pero la verdad es que a mí me parece que sería más importante incluso ese escenario, digamos, de regular de esa manera como con el fútbol, que realmente pudiera haber mecanismos que no han sido suficientes hasta ahora para romper o abrir el monopolio que siguen conservando los partidos de la representación política. La llegada de nuevos partidos o la figura de los independientes es tal la restricción y tal los obstáculos. O sus propios vicios. ¿Sí? Pero sobre todo los obstáculos, porque a veces los vicios están relacionados con los obstáculos. Para poder competir y poder disputar el poder a los partidos, que yo creo que una de las cuestiones que nos deja clara esta elección es que siguen teniendo el control prácticamente absoluto o casi absoluto de la vida política y no hay manera de abrirlos si no es realmente proponiendo. Este tema, Pepe, yo creo que lo vamos a discutir en muchos programas, no en un próximo programa, en muchos programas, porque la verdad es que la solución para este país es cambiar nuestro sistema político. Hoy, como ustedes saben, en televisión se acaba el tiempo, en el papel se limita también el espacio y tenemos que decir gracias, buenas noches. Nos esperamos aquí la próxima semana en... Gracias. Entre líneas. Entre líneas. Muy bien.